gastroenterológicas que existen, porque eso lo van a abordar o lo han abordado seguramente en sus clases de fisiopatología, ¿no? Pero recordemos un poquito, a ver, de fisiopatología, cuando han hablado de alteraciones gastrointestinales, cómo se dividen anatómicamente o topográficamente las alteraciones gastrointestinales. Orales, esofágicas, gástricas, intestinales, ¿sí? Topográficamente, ¿no? La semiología también seguramente lo han abordado en este sentido, ¿no? A ver, díganme qué manifestaciones semiológicas esofágicas ustedes conocen. Pirosis, por ejemplo, gástricas. Gástricas, por ejemplo. El dolor urente, la epigastralgia, por ejemplo, ¿sí? Vamos a regresar un poquito hacia atrás. ¿Qué otras alteraciones esofágicas en semiología? Además de la pirosis. Han hablado de la disfagia, de la odinofagia, de la fagofobia, etc., ¿no? Bueno, y en farmacología vamos a hacer un estudio muy diferente. No vamos a estudiar los fármacos por estructuras, ¿sí? Vamos a darle lo que es una revisada general. Y bueno, ¿no? Ustedes a través de su pensamiento crítico lograrán identificar qué fármacos se utilizan en qué situaciones. Bueno, vamos a hablar de un grupo importante farmacológico que es muy utilizado, que son los denominados antiácidos, ¿sí? Ustedes en fisiopatología han visto, voy a poner un ejemplo muy concreto, voy a hablar de lo que son las gastritis. Cuando ustedes tratan un paciente con gastritis, utilizan lo que son fármacos antiácidos, ¿sí? No solamente utilizan lo que son fármacos antiácidos, también utilizan lo que son análogos de fitocarnalinas. También se utilizan fármacos que simulan lo que es la mucosa gástrica. Y por último utilizan lo que son amortiguadores del ácido. Son distintos fármacos, pero que tienen un mecanismo de acción que es muy similar. ¿Listo? Vamos a hablar de los antiácidos. Bueno, antes de hablar de los antiácidos, tenemos que hablar de lo que origina esa acidez. A ver, recuerden fisiología entonces. ¿Qué origina esa acidez gástrica? ¿Qué origina? No, úlceras no. Desde un punto de vista fisiológico. Han hablado seguramente de algunas hormonas, la colecistoquinina, la gastrina, el péptido similar al glucagón, etc. Entonces, recordando un poquito lo que ustedes deberían haber visto en sus clases de fisiología, vamos a recordar esto. Vamos a recordar esta hormona que es la gastrina, ¿sí? Bueno, la hormona esta que es la gastrina tiene una función muy importante. ¿Cuál es la función de esta hormona? Pues favorecer lo que es la producción de ácido clorhídrico. Es como un mecanismo de retroalimentación positiva. Ustedes pueden observar acá algunos estímulos para que exista la producción de esta hormona. Entre ellos, por ejemplo, observen, tenemos algunos alimentos. ¿Qué tipo de alimentos? Alimentos grasos, alimentos con alto contenido proteico, o el simple hecho de que exista lo que es un incremento de la distensión gástrica, ¿sí? ¿Les ha pasado alguna vez que han consumido grandes cantidades de agua y entre comillas han presentado gastritis? ¿No? ¿No toman agüita? ¿Sí? ¿Cómo sobreviven? ¿Cómo se hidratan? ¿Les ha pasado alguna vez eso? Bueno, realizan actividad física, se cansan, y en cuestión de 1 hora o media hora se toman 2-3 litros de agua. Eso ocasiona la acidez. ¿Cómo? Si el agua no es capaz de producir acidez. Si en teoría pues es un tipo de bebida que no debería producir lo que es acidez. En ese caso probablemente ¿qué es lo que ha sucedido? Recordemos que un estímulo para la producción de la gastrina es la distensión.
Entonces puede ser que ustedes hayan consumido alimentos saludables, o quién sabe les ha pasado eso con sus ensaladas, ¿no? Voy a entrar en dieta, no voy a consumir grasas, no consumo proteínas, pero voy a consumir mayor cantidad de vegetales. Como tienen mucha hambre, incrementan ingesta de vegetales, pero también les produce acidez. ¿Sí? ¿Por qué? Por un estímulo de distensión. Se distiende el estómago, se distiende la primera porción del intestino, y recordemos que es un estímulo para que exista lo que es la producción de gastrina, ¿no? Bueno, si ustedes observan, hay una gran cantidad de estímulos. ¿Cuál es otro estímulo? La alcalinización del medio ácido. Recordemos que todo debería encontrarse en perfecta sincronía. Si yo tengo lo que es un medio que normalmente tiene un pH ácido y por alguna razón ese medio se ha alcalinizado, un estímulo para la producción de gastrina es justamente un pH alcalino. Entonces, ¿qué es lo que hace la gastrina? La gastrina, recordemos que por todo lo que les he mencionado, pues trata de incrementar la producción de ácido. ¿De qué ácido? ¿Recuerdan cómo se llama ese ácido? Ácido clorhídrico, ¿no? Que se conoce con esta HCl. Pero a su vez existen lo que son otros componentes que son capaces de incrementar la función de la gastrina. ¿De cuáles estamos hablando? Por ejemplo, estamos hablando de lo que es la histamina y estamos hablando de la acetilcolina. ¿Sí? Entre estas dos, no sé si ustedes lo han abordado en sus clases de fisiología, cuando existe lo que es un incremento en la producción de histamina, esto conlleva a ¿qué? A que exista lo que es mayor producción de gastrina. Y consecuentemente, si hay un mayor incremento en la producción de gastrina, hay un mayor incremento en la producción de histamina. Es como un círculo vicioso. Incrementa la histamina, incrementa la gastrina. Incrementa la gastrina, incrementa lo que es la histamina, ¿no? Entonces ustedes quizás ya se han dado cuenta acá que una de las sustancias que es capaz de promover la gastrina y por lo tanto promover la producción de ácido clorhídrico es la histamina. Entonces, dentro de lo que es el tratamiento terapéutico, nosotros utilizamos antagonistas de receptores de histamina. Si ustedes recuerdan, bueno, tenemos los antagonistas de los receptores de histamina tipo 2, ¿sí? Que hace algunos días atrás, la semana pasada, la semana anterior, como novedad, ¿no? Nuestro Ministerio de Salud se prohíben todos los fármacos que tengan dentro de su composición ranitidina. ¿Sí? Cuando nosotros ya sabíamos esto hace 10 años, ¿sí? Y hace 6 años, bueno, aquellos que nos encontrábamos actualizados evitábamos utilizar este tipo de fármacos. La ranitidina, la famotidina, la cimetidina, por ejemplo, son antagonistas de los receptores de histamina. ¿Qué es lo que hacían estos fármacos? ¿Qué es lo que hacen? Bloquean el receptor de histamina, y recordemos que la histamina es, pues, una sustancia potente que incrementa la secreción de gastrina. Entonces, si nosotros bloqueamos la histamina, pues disminuye lo que es la producción de gastrina. Y si disminuye lo que es la producción de gastrina, pues consecuentemente reduce lo que es la producción de ácido, ¿no? Pero sin embargo, ¿han escuchado esa noticia? ¿Por qué ha sido prohibida? Bueno, porque es altamente cancerígena. No recuerdo el nombre, es sulfamino, no sé qué, es una sulfa altamente cancerígena. No quiero mencionarles porque voy a pecar de ignorante. Si mal no recuerdo, es la sulfadimetilamina, la que es el componente causante de cáncer en estos pacientes. ¿Listo? Ahora, vamos a volver un poquito a hablar de lo que son las fases de producción de ácido clorhídrico. ¿Cuáles son las bases de producción de ácido clorhídrico? Ahora recordamos fisiología. Hay diferentes fases. Una fase, les pongo el ejemplo, de la fase cefálica.
cuando hablamos de la fase cefálica, esto alguna vez lo han visto ustedes. ¿En qué lo han visto en sus animalitos? ¿Tienen perritos? ¿Sí? ¿Alguna vez han visto que estos animalitos, cuando ustedes llevan algún alimento con harta grasa, una hamburguesa por ejemplo, el perrito siente, ¿verdad?, el olor? ¿Qué es lo que hace? Además de ponerse alegre y mover su colita. Baila, ¿qué más? ¿Qué han visto en su boca? Empieza a salivar un montón, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Sí? Porque hay fase, no porque tiene hambre, sino que recordemos que el sentido del olfato en estos animalitos es mucho más, podríamos decir, potente, ¿no?, en cuanto a su sensibilidad si lo comparamos con el humano. ¿Sí? Bueno, recuerdo que son 100 veces más, y creo que inclusive depende mucho de la raza de perro que lo tiene. Bueno, tenemos esa fase cefálica. Observen, el simple hecho de ver, el simple hecho de oler, el simple hecho de degustar una porción pequeña de alimento y es un estímulo para la producción de ácido clorhídrico. Bueno, esta es una fase importante, pero más importante la fase gástrica. ¿Qué les dice la fase gástrica? Que la producción de ácido clorhídrico también tiene, pues, en este caso, un estímulo gástrico para que propiamente exista mayor producción de ácido. No lo que hemos mencionado, el simple hecho de que llegue alimento al estómago es suficiente estímulo para la producción de ácido. Tenemos otra fase, pues, a la cual no le damos importancia, que no está descrita acá, que es la fase intestinal. ¿Sí? Tres fases, recordemos, tenemos una fase cefálica, una fase gástrica y una fase intestinal. ¿Cuáles son las dos más importantes? La cefálica y la gástrica. La intestinal no le damos tanta importancia. ¿Sí? Ahora, ¿por qué es importante esto? Bueno, porque estos fármacos pues actúan en el gástrico. Lo que hacen estos fármacos es inhibir, por así decirlo, la principal fase de producción de ácido. Ahora, ¿dónde tiene lugar la producción de ácido clorhídrico? En el estómago. Hay una célula, que es la que ustedes están observando acá, que se denomina célula parietal. Esa célula, que se denomina así, parietal, es la responsable de la producción de ácido clorhídrico. ¿Ok? Bueno, ¿dónde se produce el ácido clorhídrico? Se produce en la luz. ¿Saben lo que es luz? No es aquello que brilla, no estamos hablando del intestino, por ejemplo. ¿Qué es luz? Le dicen lumen intestinal también, ¿verdad? Es la parte más interna. Entonces, cuando yo les digo que el ácido clorhídrico se produce en el lumen o en la luz de la célula parietal, pues se está produciendo en la parte más interna, ¿sí?, de esta estructura. Bueno, y fíjense que para lo que es la producción de ácido clorhídrico tiene que existir una serie de reacciones bioquímicas. ¿Por qué es importante hablar de bioquímica? Pues porque si yo sé esto, sé dónde actúan los antiácidos, por ejemplo, ¿no? Acá les pongo el siguiente ejemplo. Ustedes están observando acá, esta es la luz canalicular de la célula parietal y pueden ver que aquí existe la formación de ácido, ¿no? HCl, ácido clorhídrico. Pero tiene que pasar por una serie de procesos para que el hidrógeno y el cloro se encuentren en esa parte de la célula. Bueno, ¿cuál es el primer paso? Tiene que existir agua. ¿Y de dónde proviene el agua? Del alimento que nosotros ingerimos. Listo, así de simple, ¿no? Ahora, no me hagan preguntas como el otro paralelo, ¿no? Pero yo no tomo agua, yo tomo Coca-Cola. ¿Qué tiene la Coca-Cola? Tiene agua, ¿sí? O yo no tomo agua, yo consumo sopitas, pero su mamá para hacer su sopa, ¿qué es lo que le pone? No le coloca barro, ¿verdad? Incluso el barro tiene agua, ¿sí? Bueno, entonces tiene agua, proviene de lo que son los alimentos. Ustedes pueden observar que el agua llega a lo que es la parte más inferior del estómago y por difusión simple pues ingresa a la célula, ¿no? Que es algo que ya habíamos visto anteriormente. Pero observen que dentro de la célula hay una disociación de una molécula de agua. ¿Eso qué significa? Se separa. ¿Cuál es la fórmula del agua, Michael? Ahí atrás, ¿cuál es la fórmula del agua?
H2O, ¿qué significa eso? Dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, ¿verdad? Entonces ustedes pueden observar que esa molécula de agua se disocia en una de hidrógeno y en una de oxidrilo. ¿Sí? Fíjense que el oxidrilo tiene un hidrógeno y tiene un oxígeno. Pero como se ha disociado, tenemos acá una molécula de lo que es hidrógeno. El hidrógeno es importante, lo vamos a dejar allí solamente. Bueno, si ustedes observan ese oxidrilo, se une con el CO2. ¿Y cuál es el problema de que se una con el CO2? Pues forma lo que es, forma lo que es bicarbonato. Entonces, algo que usualmente consideramos normal dentro de la estructura gástrica es que por una molécula de hidrógeno tiene que existir lo que es una de bicarbonato. ¿Sí? Eso va a regular el medio. Eso hace que el medio sea homeostásico. Ahora, para que el paciente presente acidez, esto lo han visto en sus clases de fisiopatología, existe la pérdida de desequilibrio. Existe mayor producción de iones hidrógeno y una reducción de lo que es el bicarbonato. Acuérdense de esto que les estoy mencionando: bicarbonato y hidrógeno. Lo que regula la cantidad de hidrógeno es el bicarbonato. ¿Consumen bebidas alcohólicas? Cuando alguna vez han consumido bebidas alcohólicas y al día siguiente se encontraban con un dolor abdominal intenso, tipo urente, han consumido algunas sales, ¿verdad? ¿Han leído la composición? Ahí su compañera dice: ¿qué consume? Chaquitaps, por ejemplo. ¿Sí? ¿Han visto la composición? Tiene bicarbonato. Si alguna vez han consumido este tipo de sobrecitos, tiene un sabor salado, ¿no? Eso es debido a lo que es el bicarbonato. ¿Qué es lo que hace el bicarbonato? Amortigua o reduce lo que son los iones hidrógeno. ¿Sí? Bueno, más adelante vamos a hablar de eso. Observen qué es lo que pasa posteriormente con el agua. Una molécula de agua puede unirse a otra molécula de CO2 y puede formar lo que es ácido carbónico. El ácido carbónico se disocia en hidrógeno y bicarbonato. Fíjense que hay diferentes vías. Cualquiera de las dos vías nos va a dar hidrógeno, bicarbonato, y la otra hidrógeno y bicarbonato. ¿Sí? Ahora, ese hidrógeno, recordemos, tiene que pasar hacia la luz de la célula canalicular. ¿Cómo pasa? Utilizando lo que es una bomba, que se denomina bomba de protones. ¿Qué es un protón? ¿Qué es un protón? Es un ion que tiene una carga positiva, ¿verdad? Entonces, ¿qué les dice el nombre, a ver, de bomba de protones? No lo escucho, soy sordo, sufro de paresía acústica. No. Es una bomba de iones. Bueno, pero a ver, si ustedes recuerdan, hemos hablado de la bomba sodio, potasio, etc. ¿Por qué se llama bomba, letras? ¿Por qué se dice que es una bomba? Sí, o sea, así me está haciendo. Arreglamos una nota con bebida, me dice, no. Videojuegos puede ser. Bueno, si ustedes recuerdan, hemos mencionado, hemos hablado un poquito de física, ¿no? Habíamos puesto el siguiente ejemplo: si ustedes tienen un ion con carga positiva y uno con carga negativa, pues se unen por un gradiente electroquímico, ¿sí? Pero si tenemos uno que es positivo y otro que es positivo, se repelen. Tiene que haber ese cambio, pero es imposible, les he mencionado, a no ser que se requiera energía. Y aquí el nombre de bomba, ¿no? La bomba sodio-potasio que se hace, la bomba de protones. Cuando el hidrógeno es positivo y el potasio es positivo, se requiere energía para ese intercambio. Y ustedes pueden observar acá que en la célula parietal, en la membrana de la célula parietal, tenemos esa bomba de protones. Entonces lo que hace es justamente generar ATP para que
para que el hidrógeno contenido dentro de la célula pues salga hacia la luz canalicular y para que el potasio pues ingrese. Por eso el nombre verdadero es bomba hidrógeno-potasio ATPase, porque se intercambian estos dos protones. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que pasa posteriormente con el potasio? Fíjense que regresa a la luz canalicular, pero ya no a través de la bomba, sino a través de ¿qué? A través de un canal, ¿no? Que son los canales de potasio. ¿Sí? Entonces ya hemos encontrado, ya sabemos por qué el hidrógeno, cómo pasa desde dentro de la célula hacia afuera de la célula. ¿Sí? Ahora, si ustedes observan, nos falta lo que es el cloro, para que se forme ácido clorhídrico. ¿Y de dónde proviene el cloro? Proviene de lo que son los vasos sanguíneos. Fíjense que acá tenemos lo que es una proteína antiporte. ¿Qué es una proteína antiporte? Que lo hemos visto en farmacología. En el hito 2. Les he mencionado, si les voy a pedir en algún momento memoria, es en saber términos. Porque si no sabemos esto, estamos perdidos. Que deja ingresar el también. Listo, ¿no? Es una proteína que permite el paso de dos sustancias en ambas direcciones. Una ingresa y la otra sale. ¿Sí? Bueno, es como un bar. Pongan el ejemplo, a ver, de Alice Park. ¿Sí? No les van a permitir el ingreso si no sale alguien primeramente. ¿Listo? Entonces, eso es lo que sucede acá. El bicarbonato se encuentra, recordemos, dentro de la célula. Va a salir hacia el vaso sanguíneo. Pero el cloro que se encuentra en el vaso sanguíneo va a ingresar dentro de la célula. Y una vez que se encuentra dentro de la célula, pues se dirige directamente hacia la luz canalicular utilizando los canales del cloro. Entonces ya tenemos cómo llega el cloro, cómo llega el hidrógeno. Miren que uno tiene carga negativa y el otro tiene carga positiva. Entonces, como tienen una carga distinta, lo característico es que exista atracción y eso forma pues enlaces covalentes entre estos dos y se produce lo que es el ácido clorhídrico. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Fíjense que estos antiácidos, que se conocen así como inhibidores de la bomba de protones, no tienen su efecto de acción sobre el cloro. ¿Dónde tienen su efecto de acción? El nombre les dice, ¿no? Inhibidores de la bomba de protones. Tienen su efecto de acción en la bomba de protones. ¿Evitando qué? ¿Cómo? Evita la producción de ácido, ¿evitando qué? El hidrógeno. El intercambio de iones. ¿Cuáles? Hidrógeno y potasio. Potasio y Hidrógeno. bueno, y el hidrógeno, ¿no? Evita entonces el inhibidor de la bomba de protones que el hidrógeno que se encuentra dentro de la célula parietal pues salga hacia la luz canalicular. Y si no hay hidrógeno, por más que exista mucho cloro, no va a existir la formación de ácido clorhídrico. Entonces lo que hace el inhibidor es bloquear esto, ¿no? Recordemos acá, fíjense, tenemos acetilcolina, gastrina, histamina y hemos mencionado cuál es la función. Recordemos que ya no utilizamos lo que son antagonistas de los receptores de histamina tipo 2 porque son altamente cancerígenos. Prohibido, ya no se utiliza. ¿Sí? Bueno, ese es el tratamiento que nosotros conocemos como antiácido. ¿Sí? ¿Qué es lo que está haciendo el inhibidor de la bomba de protones? Está evitando la formación de nuevo ácido. Listo, así de simple. A ver, yo les pongo el siguiente ejemplo. Todos alguna vez han ido a comer algo complejo y han sufrido de acidez. Y han tomado omeprazol, pero no han reducido el dolor. ¿Por qué? ¿Será que no sirve el omeprazol? Sirve, pero lo que está haciendo el omeprazol es evitar la formación de nuevo ácido. Pueden haber fisiopatología. ¿Por qué duele? ¿Por qué el paciente presenta ese epigastral? ¿Por qué el paciente cursa con ese dolor lento? ¿Por qué? Porque el estómago todavía tiene ácido. Que el ácido pues es irritativo, ¿no? El omeprazol está funcionando a la perfección.
está evitando la producción de nuevo ácido. Por eso lo denominamos antiácido. Pero hay otros fármacos que se denominan amortiguadores del ácido. ¿Qué es lo que hace un amortiguador del ácido? Un ejemplo de esto, las sales de bicarbonato. ¿Sí? Yo le doy a mi paciente bicarbonato y recordemos que el bicarbonato lo que hace es tratar de reducir la concentración de iones hidrógeno. El ejemplo que hace un momento les decía, si ustedes han consumido bebidas alcohólicas y han presentado ese dolor urente, han consumido omeprazol y no les he hecho nada, pero ha consumido ese soprecito y ha reducido el dolor. ¿Sí? Esos son los amortiguadores del ácido. ¿Qué amortiguadores del ácido tenemos? Por ejemplo, el hidróxido de aluminio, tenemos por ejemplo lo que es el hidróxido de magnesio, que dentro de su composición, como dice el nombre, contienen aluminio, tienen lo que es magnesio, y lo que hacen es alcalinizar un medio. ¿Sí? Ese es un ejemplo de amortiguador. Tenemos otros que se denominan protectores. Bien, les voy a poner un ejemplo. ¿Qué protector de la mucosa gástrica conocen? Allá atrás. Mi grupo favorito. ¿Qué protector gástrico? Tenía un interno, una vez cuando le pregunto, dime el nombre de un protector gástrico. Y el yogur, ¿no? Los onzos. Bueno, ¿qué hacemos? ¿A qué nos referimos con protector gástrico? ¿Cómo protegen ustedes a ver a... O sea, quieran proteger? Vamos a suponer que tienen novio, pero su novio es un oparejo. Está viendo a otra. ¿Cómo usted protege que él se acerque a ella? ¿Cómo? No, pues si lo mata ya no lo protege. Una barrera. Creando barreras, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? Vamos a hablar un poquito de su toxicidad. Le prohíbe WhatsApp, le prohíbe Instagram. ¿Qué más le prohíbe? Le quita el celular, tiene la contraseña. Bueno, me voy a quedar con la primera parte que decía su compañera, ¿no? Le pongo barreras. Entonces, cuando hablamos de lo que es un protector gástrico, lo que hace es crear una barrera. Y acá tenemos, por ejemplo, un buen ejemplo de esto, que es el sucralfato. El sucralfato, bueno, es un fármaco que viene en suspensión, sí viene líquido, es un jarabe para que ustedes se den cuenta. Y es sumamente viscoso, tiene una viscosidad que es muy similar al moco, es así de espeso, ¿no? ¿Y qué es lo que hace el sucralfato? Pues forma lo que es una película protector en todo el tracto digestivo, ¿sí? Bueno, otro protector de la mucosa gástrica son los análogos de la prostaglandina E1. Acá les pongo el ejemplo del denominado misoprostol. ¿Sí? La prostaglandina E1. El misoprostol, eso creo que en algún momento ya les he mencionado, es el famoso Citotec, ¿no? Que se utiliza lamentablemente por su efecto adverso de incrementar la motilidad del músculo liso, y eso se aprovecha muchas veces para abortar. Pero este fármaco, que es el misoprostol, recordemos, es un análogo de la prostaglandina. ¿Cuál es el efecto de las prostaglandinas a nivel gastrointestinal? A ver, ¿qué hemos hablado en AINES? Incrementa el flujo sanguíneo, incrementa la producción de moco, incrementa la producción de bicarbonato y reduce la producción de iones hidrógeno. Esta prostaglandina E1 lo que hace es incrementar la producción de moco. Y si ustedes recuerdan histología, fisiología, anatomía, el estómago, ¿por qué es resistente al ácido? Uno, por estructura histológica, no es un epitelio cilíndrico, columnar. Pero si ustedes recuerdan, ese epitelio se encuentra cubierto por una capa de moco. Entonces, estos son protectores, ¿sí? Estos son antiácidos
¿Cuál es la característica de un antiácido? A ver, por ahí la siguiente semana les pregunto. Diferencias entre antiácidos, amortiguadores del ácido y protectores gástricos. ¿Qué es lo que es un antiácido? Evita la producción de nuevo ácido. ¿Qué es lo que es un amortiguador del ácido? Reduce lo que es el ácido alcalinizando el medio, incrementando la producción de bicarbonato. ¿Qué es lo que hacen los protectores? Crean lo que es una barrera protectora. ¿Sí? Entonces, generalmente se utilizan dentro de la terapia en aquellos pacientes que presentan gastritis, úlceras, etc. Esta combinación. ¿Sí? Ahora, miren, si ustedes alguna vez quieren un alivio inmediato de esa sensación purente en su estómago, ¿qué van a consumir? Para un alivio inmediato, van a consumir un amortiguador del ácido, ¿no? Con eso están haciendo que este fármaco pueda tener un efecto directo sobre el ácido que está produciendo la irritación. ¿Listo? Ustedes consumen lo que es un inhibidor de la bomba de protones, su efecto no va a ser inmediato. Al día siguiente tendrán efectos debido a esto, ¿no? Pero eso no significa que no es efectivo, ¿sí? Está disminuyendo la producción de nuevo ácido. Listo. ¿Dudas, preguntas desde acá? Nada, todo claro. Entonces, cuando tiene esta sensación, tuviera que tomar los dos, el Sí, inhibidor y el sí, amortiguador. correcto lo que dice su compañera, ¿no? Si yo tengo un paciente que se queja de lo que es gastritis, entre comillas gastritis, le debería dar un inhibidor de la bomba de protones asociado a lo que es un amortiguador. ¿Sí? Listo, así es. Ahora, a ver, pregunta, algo que siempre les